En mi opinión, nuestra comprensión de la historia occidental tiene que comenzar o tiene que anclarse, aunque no comience ahí, tiene que anclarse poderosamente en el año de 1848. Yo he podido ver que el año de 1848, que en mi opinión, en mi humilde opinión, es el año más importante de toda la historia del planeta, yo he podido ver que la memoria de este año se ha perdido casi por completo, a pesar de su titánica importancia. Yo platicaba en el ITAM, cuando yo enseñaba en el ITAM, con chavos que estaban estudiando en ciencia política, en relaciones internacionales, porque obviamente a algunos de esos chavos les interesaban las locuras que yo estaba diciendo. Y se me acercaban, algunos venían a mi clase, y yo daba una clase sobre la historia de Occidente, y el judaísmo y la historia de Occidente, y algunos se apuntaban y venían. Y entonces, en estas interacciones yo los entrevistaba para ver qué sabían, ¿no? Y prácticamente ninguno de ellos me podía decir por qué era importante el año 1848. Y cuando algunos sí sabía, me decía algunas, sí hubo unos levantamientos, pero no tenían para nada claro de qué tamaño era la importancia de lo que había pasado. Esto es realmente increíble, es como si se les hubiera olvidado la Segunda Guerra Mundial. Es, de hecho, de cierta forma, todavía más tremendo que eso. Entonces, quiero hacer ese preámbulo para que ustedes, ahorita que van a aprender sobre 1848, de veras sientan el peso de lo que les estoy comunicando. Porque esto ya no se hace en las escuelas. En 1815, tenemos en 1789, tenemos la Revolución Francesa, un parteaguas, ¿ok? Pero un parteaguas que no completó su trabajo. En 1815, Napoleón fue derrotado. Y entonces, esos ideales de la Revolución Francesa que Napoleón había estado exportando a toda Europa con sus conquistas, ¿no? Que había estado reemplazando los sistemas legales absolutistas, totalmente represivos que había en este continente, ¿no? Los reemplazó con el Código Napoleónico, que por supuesto que no era perfecto, pero que era muy superior a lo que estaba reemplazando. Instituía un sistema mucho más liberal, mucho más meritocrático, extendiendo garantías a mucha más gente, ¿no? Promoviendo la igualdad, con base en las recompensas con base en el talento y en el esfuerzo, etcétera, este tipo de cosas, en vez de la alcurnia, en fin. Y liberó a los judíos de todos los guetos. En todos los territorios que él liberó, ¿no? Porque lo recibieron como libertador en muchos lugares. Ahí él abrió también las rejas de los guetos, ¿no? Y entonces allí había un proceso que prometía extender los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que aquí los españoles, los españoles siempre son únicos. Bueno, aquí los liberales resistieron a Napoleón. Y entonces empujaron un liberalismo todavía más radical que el de Napoleón, defendiendo a Fernando VII, que inmediatamente cuando el esfuerzo de las Cortes de Cádiz y todo el movimiento patriota por expulsar a los bonapartistas tuvo éxito, Fernando VII, por supuesto, traicionó todo el movimiento liberal que lo había regresado al trono, ¿no? Y vamos de regreso para atrás, ¿no? De regreso al medioevo. Pero en el resto de Europa sí funcionaba la conquista bonapartista como una liberación. Pero eso se acaba en 1815, porque en 1815 derrotan a Napoleón. Y de 1815 a 1848 tenemos un periodo en el que las aristocracias occidentales, desde los grandes centros de poder que eran el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco y el Imperio Prusiano, ¿no? Estos unidos en algo que llamaron la Santa Alianza, trataron de patearnos de regreso al medioevo, ¿ok? Y entonces hubo muchísima represión en este periodo, hubo levantamientos en distintos lugares, todos reprimidos, pero se estaban sentando en un polvorín y eso voló en 1848. En 1848, de ahí viene la palabra primavera, que ahora se la quieren pegar a cualquier movimiento de 3 pesos, ¿no? La palabra primavera de ahí viene, de la primavera de los pueblos europeos en 1848, cuando todos sus abuelos se levantaron simultáneamente en todo rincón de Europa. Fue una cosa jamás vista, un cataclisma social y político que no había sucedido jamás en ningún lado. Toda una civilización
haciendo barricadas en las calles con bayonetas, exigiendo... fíjense nada más, primero vean la envergadura de esto, porque verdaderamente es asombroso. Los puntos rojos en el mapa son todas las ciudades en donde hubo revoluciones en el mismo año, simultáneas, en todo el continente europeo. Esto empezó en Sicilia, subió por la bota de Italia, como si fuera la mecha de una bomba, y cuando llegó a París, voló y todo estalló en toda Europa. ¿Ok? ¿Y qué estaban pidiendo sus abuelos? Estaban pidiendo, exigiendo, ¿qué digo pidiendo? Estaban exigiendo constituciones, parlamentos, elecciones, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de asociación, cartas de derechos, separación de iglesia y Estado. Todo lo que es fundamental para la vida democrática occidental moderna que ahora todavía durante los siguientes 3 minutos gozamos. ¿Okay? Todo eso se empezó a construir a partir de 1848. Por supuesto, no se estableció todo inmediatamente, pero lo que sí logró el año de 1848 fue transformar la gramática política de Occidente. Es decir, después de 1848, los gobernantes tuvieron que empezar a hablar de una forma completamente distinta, ¿ok? Porque no querían que les cortaran sus cabezas. Se asustaron muchísimo. Cuando estos movimientos revolucionarios empezaron a triunfar y a derrocar gobiernos en todos lados, los gobernantes inmediatamente empezaron a prometer todo, parlamentos, cartas de derechos, todo, cualquier cosa con tal de que no les cortaran las cabezas, porque eso es lo que creían que iba a pasar. Y aquí comenzó el movimiento que yo llamo la gran hipocresía. Las clases gobernantes aprendieron a hablar el idioma liberal para poder quedarse en el poder. Y al mismo tiempo empezaron a conspirar con muchísima inteligencia para averiguar cómo podía ser socavado el nuevo moderno sistema democrático tras bambalinas. ¿Ok? Y el que explicó cómo lo estaban haciendo se llama Maurice Joly. Maurice Joly, en mi opinión, es el más grande teórico político de todos los tiempos. Yo lo llamo Machiavelli después de Machiavelli y Orwell antes de Orwell. ¿Okay? Es de esa estatura y quizá más importante que los otros dos. Y lo que dijo Maurice Joly, esto lo dijo, ok, entonces, 1848, ¿okay? Todo el mundo se levanta en todos lados, las aristocracias se espantan. En Francia, como siempre, suceden las cosas más impresionantes, ¿no? Porque ahí siempre todo es más impresionante. Y se funda la Segunda República Francesa, importantísimo. ¿Y quién gana las elecciones para presidente de la Segunda República Francesa? Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del conquistador. ¿Ok? Bueno, y ya en el exilio en Londres, Luis Napoleón se había estado codeando con los políticos británicos, y desde ahí había estado escribiendo tratados políticos como ya semisocialistas, prometiéndole todo a las clases obreras y bla, 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 ¿no? Y con ese lenguaje lo eligen presidente. Bajo el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte, el que después se haría llamar a sí mismo Napoleón III, traicionando por supuesto los ideales de la Segunda República, pero bajo el gobierno de Luis Napoleón, este señor, que era un abogado y un político, un analista político nato, escribe un libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. ¿Okay? Y en ese libro, que lo escribió como un diálogo entre dos filósofos que están especulando sobre si la democracia moderna puede sobrevivir, ¿no? Maquiavelo y Montesquieu se encuentran en el infierno, ¿no? Están esperando el juicio final, ¿no? Para saber a dónde se iban a terminar finalmente, pero mientras están no en el limbo, sino en el infierno. Por alguna razón decidió eso Joly. Y entonces, para pasar el tiempo, dicen, bueno, estamos aquí, vamos a pasar mucho tiempo, vamos a hablar de política, es lo que nos gusta. Y entonces Montesquieu le dice a Maquiavelo, no, hombre, pues lo que yo puedo ver es que ya se arregló el asunto, porque ya en Europa se crearon constituciones y parlamentos y se separaron los poderes del gobierno, como yo recomendé, y hay elecciones y ya se acabó la opresión.
ya no se puede concentrar el poder, esto está solucionado. Y Montesquieu se ríe de él, y todo el resto del libro, Maquiavelo se ríe de Montesquieu, y todo el resto del libro es Maquiavelo riéndose de Montesquieu y explicándole cómo los gobernantes van a fingir ser demócratas y al mismo tiempo van a estar destruyendo la democracia tras bambalinas. Y lo que explica Maurice Joly, y este es el tema del artículo que acabo de publicar en mi página web, váyanlo a leer por favor, porque se articula con esto que están escuchando ahorita perfectamente. Lo que dice Maurice Joly es: veo que los ciudadanos occidentales le van a permitir a los nuevos gobiernos democráticos crear agencias clandestinas de inteligencia, servicios secretos que se gastan el dinero de los ciudadanos en secreto, que no transparentan a dónde se fue el dinero. Y como los ciudadanos están permitiendo eso, la democracia ya se acabó. El día que nació, se acabó. Porque lo que van a hacer los gobernantes con ese poder secreto de actuar que les acaban de dar los ciudadanos es que van a empezar a corromper en secreto todas las instituciones de los ciudadanos. Y van a crear un simulacro de democracia. Van a administrar la realidad de la gente, y entonces va a haber un partido comunista, y va a haber un partido liberal, y va a haber un partido monarquista, y va a haber un partido lo que tú quieras. Y las riendas de todos los partidos los van a estar jalando ellos, porque ya van a haber enviado a sus agentes secretos a volverse los líderes, o si no, los van a corromper a los líderes en secreto, o los van a amenazar en secreto, y van a tomar el control de todas esas instituciones. Y la gente va a salir a votar, y van a publicar, y van a hacer todo eso. Pero como el menú está controlado por los amos de los servicios secretos, las elecciones que la gente está haciendo, las decisiones que están tomando, ya están circunscritas por las cosas que los gobernantes permiten. Y entonces ya no importa que elijan, siempre están eligiendo lo que los gobernantes quieren. Y de esta forma van a ser manipulados y la democracia se acabó. Okay. Ahora, lo más interesante de este análisis de Joly, porque él es muy cuidadoso en darte no solamente el marco general y la pregunta como fundamental, digamos, teórica de filosofía de gobierno, que es, ¿tiene sentido o no que los ciudadanos libres permitan que el gobierno se gaste su dinero sin enseñar la factura, ¿no? Eso tiene sentido, esa es la pregunta grande filosófica, pero también se esmera en decirte todas las técnicas específicas que van a usar. ¿Cómo específicamente lo van a hacer? Con muchísimo detalle. Y todo lo que explica es brillante. Es como un manual para corromper una democracia sin que la ciudadanía lo entienda. Y lo más asombroso de todo lo que explica Joly es que Joly no estaba especulando. Joly estaba describiendo lo que Luis Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo en la Segunda República Francesa. Luis Napoleón Bonaparte creó un servicio secreto, lo pueden ir a buscar, esto es muy famoso, un servicio secreto gigantesco que se considera un precursor de los estados totalitarios, y con ese servicio secreto corrompió absolutamente todo el sistema francés. ¿Okay? Él jalaba los hilos absolutamente de todo. Y eso es lo que estaba describiendo Joly, ¿no? Joly lo escribió como una profecía, como una discusión filosófica, porque justamente no quería que Luis Napoleón lo arrestara. Y lo escribió con un seudónimo, no puso su nombre, y no lo publicó en Francia, lo publicó en Bélgica. Pero igual, la policía de Luis Napoleón sabía perfectamente quién había escrito este libro y dónde estaba. Y lo arrestaron, lo metieron a la cárcel, se confiscaron todas las copias del libro de Joly, desapareció de la circulación, nadie se enteró que el libro existía. Y tenía tal control Luis Napoleón de la realidad de la gente a través de su control clandestino del sistema de medios, de la publicación de libros, todo esto, que después de unos años dejó salir a Maurice Joly. No era ningún peligro, nadie le iba a dar el micrófono a Maurice Joly, no se iba a poder comunicar con nadie, entonces no importaba, lo dejó libre. Ya tenía el control de la realidad. Este es el libro que escribió, lo pueden ustedes leer, y ahora ya está disponible otra vez. Es una obra maestra de pensamiento político, lo recomiendo mucho.